El título del mensaje de esta mañana: levántate de ese estado y conquista. Y leemos en Josué 7, versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Interesante la pregunta que el Señor le hace a Josué. Yo estoy convencida de que Dios nos ha llamado a una vida de triunfos, a una vida de conquista en todas las áreas. Dios quiere que nosotros alcancemos la victoria en nuestra vida espiritual, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en el noviazgo, aquellos que están de noviazgo, porque Él quiere que tengamos un hogar que glorifique su nombre en todo tiempo. Dios quiere que los jóvenes y los que nos encontramos en otra etapa de nuestras vidas, que conquistemos almas para el reino de Dios. Y yo estoy segura, muy segura, que Dios quiere utilizar a la juventud cristiana. Y la quiere utilizar con un propósito muy especial. Que sean una juventud de conquista, una generación capaz de conquistar a aquellos jóvenes que se encuentren allí en la calle, perdidos, sin rumbo, en una sociedad totalmente carente de principios y de valores. Y me preguntarás, ¿por qué estás tan segura, hermana Marta, que Dios quiere hacerlo? Y yo te respondo. Mira, durante 87 días llevamos en oración esta iglesia por 12 horas. No paramos. Y entre una de las peticiones que está allí, está que el Señor nos permita recibir a esta ciudad en esta iglesia y que todos procedan al arrepentimiento. Y desde el primer día que yo comencé a orar, yo clamaba por esta petición y venía a mi corazón una convicción de que Dios utilizaría a los jóvenes, que ellos serían los que traían a esa juventud, y luego estos jóvenes impactarán a sus padres y al resto de su familia, y nosotros los esperaremos aquí y juntos glorificaremos el nombre de Dios. Lamentablemente algunos se han caído o se han quedado en el camino. Otros iban camino hacia la tierra prometida y se quedaron paralizados, sin saber para dónde ir ni qué hacer, todos desanimados. Pero yo quiero decirte en esta mañana, si tú te has caído, levántate, joven, levántate, hermano, porque si tú te quedas ahí caído, no vas a recibir los grandes propósitos que Dios quiere hacer con tu vida. Levántate, porque este es tu tiempo. En el pasaje que acabamos de leer, encontramos a un hombre, Josué, al que Dios le dio una encomienda. Y Dios le había regalado unas promesas para que él conquistara. Y le había dicho: yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Él también le había dicho a Josué: tú repartirás este pueblo por heredad la tierra que yo prometí o que yo juré a vuestros padres. Y solamente el Señor le pidió una cosa a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas
ni desmayes. Cumple mis mandamientos para que te vaya bien. Solamente eso le pidió el Señor. Y al final le dice, ¿para qué? Para que te vaya bien. Y dice la Biblia que Josué comenzó todo su proceso de conquista con grandes victorias. Una de ellas, el Dios abrió el río Jordán y el pueblo pasó en seco. Dios permitió que Josué, tuviera una victoria sobre una de las ciudades más grandes y más protegidas, como era la ciudad de Jericó. Pero ¿sabes qué? Josué, antes de conquistar a Jericó, se sometió al Señor e hizo conforme Dios le había dicho. ¿Y sabes qué? Los muros de Jericó cayeron. Quédate con esa palabra. Quédate con la palabra que te acabo de decir en tu corazón. Todo aparentemente parecía que a Josué le iba a ir bien en todo lo que emprendiera, porque había comenzado muy bien. Y ahora le toca a Josué conquistar a la ciudad de Jai. Y dice en el capítulo 7, versículo 2 al 5. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino que suban como unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo de allí para acá, porque son muy pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres. Y les siguieron desde la puerta hasta Sebaraí y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como el agua. Nótese que cuando los espías, los hombres de Josué, regresaron de visitar a Jai, trajeron una información muy de lo que había visto sus ojos, lo que se ve por fuera. Le dijeron: no es necesario que traigas tantos hombres. Y Josué escuchó la opinión de estos hombres, y con la opinión de estos hombres, Josué tomó una decisión y se le olvidó consultar a Dios. Qué sorpresa tan grande para Josué cuando envía a su pueblo y viene derrotado. Tuvieron que salir huyendo de Jai, porque aquel ejército era poderoso. Ahora vemos a un Josué, Dios, qué sorpresa, derrotados por un aparente pueblo pequeño. Él está ahí en el suelo, tendido, con su cabeza postrada, y viene y escucha la voz de Dios que le dice: levántate. ¿Por qué estás postrado sobre tu rostro? El versículo 10. Y vuelve y le habla Dios a Josué y le dice: es necesario que tomes la acción de levantarte para que puedas seguir conquistando. Dios no le dijo: ahí tienes, hiciste lo que quisiste, ahora ¿cómo solucionas? Como diría Marimar, ¿cómo? Toma aquí, toma allá. El Señor no le dijo eso.
Él le dijo, levántate para que puedas seguir conquistando. Aquí vemos a un Dios misericordioso, porque él sabía que mientras Josué estaba allí tirado, estaba cometiendo muchos errores. Y desde el principio los había comenzado cuando no le consultó. Y se equivocó, y así nos equivocamos nosotros. Muchas veces miramos las cosas por fuerita. Creemos que todo es muy fácil y no vemos lo que hay en la profundidad de las decisiones que vamos a tener y las consecuencias que tendrán si no son presentadas delante de Dios. Hermano, yo te digo hoy que si tú en este momento has tomado decisiones erradas, Dios te dice, es tiempo de conquista. Es tiempo de que te levantes. ¿De qué aprendemos de este versículo? Que Josué le había echado la culpa a Dios de su derrota. Dice el verso 7: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarlos en manos a los amorreos para que nos destruyan? Ojalá que hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mira, nosotros también, muchas veces cuando estamos en pruebas, en momentos difíciles, decimos, pero ¿para qué vine yo a encontrarme con el Señor? ¿Qué hago yo aquí? Si antes cuando estaba en el mundo estaba divino. Nadie se daba cuenta de lo que yo hacía. Todo lo que yo hacía era a mi decisión. Ahora mira todo lo que estoy pasando. Mejor me hubiera quedado allá. Y en momentos en que las cosas no nos salen bien, en que no logramos nuestros propósitos, ¿verdad que la primera persona que le echamos la culpa es al Señor? No buscamos más nadie. En vez de detenernos a mirar en qué hemos fallado, en dónde hemos hecho nuestra voluntad y no la voluntad del Señor, simplemente vamos hacia el Señor. Y mira que Josué fue tan osado. En la parte B del versículo 9 le dice: ¿qué irás a hacer ahora, Señor, con tu prestigio? Has fallado, Señor. Tu prestigio está por el suelo. Tenía una buena personalidad Josué, ¿eh? ¿Cómo se atrevió? El segundo punto es que Josué se enfocó en la derrota y se olvidó de las victorias que Dios le había dado. En muchas ocasiones, cuando hemos caído, cuando hemos vivido una derrota y estamos tirados, lo primero que hace el enemigo es llevarnos solamente a que miremos la derrota y que nos olvidemos de las grandes y maravillosas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Josué había pasado unas conquistas maravillosas y en ese momento solamente su mirada estaba fijada en la derrota que había tenido con Ai. Si tú quieres levantarte, hermano, no pongas nunca tu mirada en la derrota. Fíjate, recuerda, no olvides de dónde te ha sacado el Señor. Ah, no, es que a mí el Señor no me ha sacado de ningún lugar difícil. Yo no era drogadicto, yo no era una mujer de mundo, yo no era tal, yo no hacía, yo no podía. Y una persona sencilla. No, tu grande victoria, ¿sabe dónde está? En la salvación tan grande que el Señor te regala. No te quedes en los malos momentos. Piensa en las cosas maravillosas que Dios ha hecho por ti.
Y la tercera cosa que Josué se enfocó, Josué estaba preocupado por el qué dirán. Y vemos en el versículo 8 y 9. Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la faz de la tierra. Qué preocupación tan grande tenía Josué. Solo estaba pensando en el qué dirán. Así nos ocurre a nosotros en muchas ocasiones. Cuando hemos caído, cuando estamos derrotados, nos quedamos allí escondidos en un rincón y aún ni venimos a la iglesia. En vez de preocuparnos y ponernos a pensar cómo saldré de esta, yo sé que el Señor hará algo por mí. Si no, ¿qué va a decir el pastor y mis hermanos? ¿Qué dirá mi familia y aquellas personas a las cuales estoy evangelizando? Y se quedan allí. Y después no pueden levantarse. Y el enemigo comienza a hacer el trabajo de culpabilidad. Y te va bajando cada día más. Y tú, en tu mente pensando, ¿qué dirá la gente de mí? Pero ¿sabes qué? Dios le dice a Josué, mira Josué, levántate de ahí y deja de echarme las culpas a mí. Y olvídate de las derrotas. Y deja de pensar en el qué dirán. Y ven a conquistar, que tienes muchas cosas por hacer. Así te dice el Señor en esta mañana, hermano. Deja de pensar en el que dirán. No pienses en qué, por qué me he caído. Me levantaré porque el Señor quiere que yo le alabe y le exalte. Porque Él tiene propósitos grandes para mí. Y yo voy a estar segura que Él no tiene la culpa, que todo lo he hecho yo. Porque yo tengo la gran libertad de decidir y de tomar decisiones. Cuando tú y yo nos levantamos, tenemos que tener cuidado de no volver a caer. Y uno de esos cuidados es descubrir la razón de nuestro fracaso o derrota. Siempre que nosotros caemos o somos derrotados, hay una razón. No le eches la culpa al diablo. El pobre diablo lleva la culpa de todos. A él es el que señalamos también. Si no es Dios, es el diablo. Pero nosotros nunca somos responsables. Mira, en el capítulo 6 de Josué, versículo 27, dice que estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Es posible que ahí en Josué se levantó un poco el orgullo. La fama de ser tan conocido fue ocasión para que él tomara decisiones personales. Dice, ya soy tan famoso que no necesito direcciones ni instrucciones del Señor, yo lo puedo hacer solo. La altivez también es otra gran causal de nuestros fracasos y derrotas. Mira, hermano, uno de los grandes peligros de nosotros los hijos de Dios es el orgullo, la altivez. Porque recuerdan quién fue expulsado del cielo porque tenía estas dos características, ¿no? Él y el resto de los que le siguieron. Que nuestras vidas sean guardadas de estos elementos tan perjudiciales para la vida de un cristiano. El otro punto es no olvidarnos de consultar a Dios. Le decía ahorita que se quedaran con la palabra, que cuando Josué, antes de ir a conquistar a Jericó, él se sometió a Dios y hizo conforme Dios le había instruido.
Yo estoy segura que aunque Josué hubiera tomado la decisión de ir con pocos hombres a la batalla con Jai, si él en la mitad del camino se hubiera detenido, hubiera dicho, no he consultado al Señor, me postraré delante de él, Dios le hubiera dado una directriz allí, unas instrucciones, y él no hubiera fracasado. Pero él siguió. Lo que le quiero decir es la importancia que tiene que nosotros tomemos decisiones delante del Señor. Hay circunstancias y situaciones en tu vida que necesitan decisiones. No lo hagas con tus propios conceptos, hermano. No seas autosuficiente en las manos del Señor o delante del Señor, porque ¿sabes qué? Al final te estrellarás. Y que fue lo que le pasó a Josué. Solamente Dios tiene la respuesta en tus decisiones. Solamente Él puede decirte cómo hacer y qué no hacer, para que tú puedas ver la gloria de Él en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Solamente el Señor quiere evitarte caídas, para que el diablo no te hunda y te robe todo lo que el Señor quiere darte. Mira, Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Es que la palabra es clara. No debemos tomar decisiones por nuestros propios conceptos. Todas tus decisiones deben estar delante del Señor. La desobediencia y el pecado. De arrancada, Josué estaba en desobediencia. No había consultado a Dios, no se había postrado ante Dios. Había dicho, ya yo sé cómo es la cosa, ya yo sé cómo hacer, ya aprendí la estrategia, ya tengo experiencia y me voy. Y se fue. Pero también dice el versículo 11 que Israel había pecado y era necesario extirpar, sacar el pecado de ese pueblo. Donde hay pecado, hermano, no hay bendición. Imposible que ese pueblo conquistara cuando había un pecado en medio de ellos. El pecado es el causal de muchas circunstancias, de muchas bendiciones que nosotros perdemos. El pecado detiene la conquista y aún afecta todas las esferas de tu alrededor. No solo a ti, sino a tu familia y a la iglesia también la afecta. Así que tenemos que estar muy prudentes, muy pendientes. Y mira, y cuando el pecado es encubierto, no prosperará la persona en nada. Por eso, debemos confesar nuestro pecado. Acán había pecado y había escondido el anatema. Y él creyó que nadie se había dado cuenta. Pero, ¿quién se puede esconder del Señor? Nosotros no podemos huir de Él. Nosotros no podemos escapar del Señor. Dice la Biblia que el ojo de Jehová rodea toda la tierra. Así que si tú en esta hora tienes un pecado por allí oculto, te estás envolviendo en él y piensas, no, el pastor, la iglesia, nadie se da cuenta. Mira, si tengo un aspecto de cristiano consagrado, te estás engañando tú solito.
porque al Señor no lo engañarás. Y dice la Biblia en Marcos 4:22, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Sabe qué hizo Acán? Fue y escondió debajo de su carpa. ¿Qué se iba a imaginar? Que el Señor ya había visto que él había guardado allí el robo. Allí estaba guardado, pero el ojo del Señor ya lo había visto. Mira que Acán tuvo un problema muy serio cuando él cometió este pecado. Primero, fue la razón del impedimento de la conquista de este pueblo. Segundo, él fue sacado del medio del campamento donde estaba el ejército de Josué. Él y su familia y todo lo que estaba alrededor de él afuera. Y dice la Biblia que lo apedrearon. No quiere decir que nosotros sacaremos al pecador y lo apedrearemos allá. No. Lo que te quiero decir es que el pecado tiene y deja consecuencias. Te voy a ilustrar un poquito una anécdota del pato y la abuela. Había un niñito, me imagino como Gerard, que fue a visitar con su hermanita a sus abuelitos que vivían en una granja. Y llevaba una onda. ¿Saben qué es una onda, no? Llevaba una onda. Con la onda andaba con ella por todos lados. Un caucho sí que con una piedra se lanza. Con la que mató David a Goliat. Bueno, y no lograba dar blanco en nada. Llegó a casa, a la granja, y encontró el pato de la abuela y ¡tim! ¡Pum! A ese le rompió la cabeza y lo mató. El niño se asustó y lo tiró al bosque. Su hermana lo había visto y él se dio cuenta que su hermana lo había visto. Al rato la abuelita dice: Lucrecia, necesito que me ayudes a lavar los platos. Dice: no, abuelita, Pedro me ha dicho que él los lavará. Y va donde Pedro y dice: acuérdate lo del pato. Y Pedro: sí, yo voy y los lavo. Al día siguiente el abuelito los va a llevar de pesca. Nos vamos para la pesca. La abuelita: no, Lucrecia me va a ayudar a cocinar. No, abuela, Pedro ha dicho que él quiere ayudarte a cocinar. Acuérdate, Pedro, lo del pato. Y Pedro: sí, voy a cocinar. Al final, Pedro, cuando se vio envuelto en que solo los trabajos de él, las faenas, todo lo hacía por Lucrecia, tomó la decisión de ir a confesarle a su abuelita lo que había hecho. Su abuelita lo escuchó y se arrodilló para descansarlo, le besó y le dijo: ¿sabes, mi amor? Yo lo sabía, yo te vi. Pero como te amo tanto, ya yo te perdoné. Lo que me preocupaba y pensaba cada día: ¿hasta cuándo ibas a ser esclavo tú de Lucrecia? Y yo te pregunto: ¿hasta cuándo vas a ser esclavo de Satanás por tener un pecado oculto? Interesante, ¿eh? Eliminemos el pecado. Dice Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor está interesado que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Pero tienes que eliminar el pecado de tu vida. Volvamos a consagrarnos a Dios. Es otro cuidado que tenemos que tener cuando nos levantamos.
El pueblo volvió a santificarse. Y Dios espera que cuando tú te levantes, te renueves y comiences con un nuevo propósito de vivir conforme a su voluntad, de no volverle a fallar y de consagrar tu vida a Él. Mira, cuando nos levantamos de una caída de cualquier índole, siempre nos levantamos con unas arrugas. Y cierto que las arrugas son feas, ¿no? Yo le pido al Señor, Señor, que no me salgan arrugas, porque son feas. Pero ¿sabe quién es el único que quita las arrugas? El Espíritu Santo. Y Él quitará toda arruga de tu vida. Si tú te propones a llevar una vida consagrada delante del Señor cuando te levantas. Él es fiel, aún en medio de nuestras infidelidades, nos sostiene y nos sustenta. Dice Joel 2:12, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Eso quiere el Señor de ti, que te conviertas con todo tu corazón, que te consagres con toda tu vida a Él, porque Él tiene planes preciosos para ti. El otro es levantarnos de la derrota y echar a un lado el temor. Dios le dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Eso está en el capítulo 8, versículo 1 de Josué. Mira que yo te he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a sus tierras. No te quedes saboreando la derrota, hermano. Sacúdete, como dicen en Colombia. Sacúdete de ahí donde estás y ve delante del Señor. Levanta tus ojos delante de Él. La Biblia dice, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro solamente viene del que hizo los cielos y la tierra. Él es justo, Él es misericordioso, y yo sé que Él nos va a dar las instrucciones, las directrices, la forma como debemos conducir nuestras vidas para que vivamos libres, para que vivamos conforme a su voluntad. Retomar el plan de Dios. Sigue las instrucciones que Él te da. Es más difícil no seguirlas, porque al final nos estrellaremos. Dios le indicó a Josué cómo debía tomar a Jai. Dice que lo debería utilizar una emboscada. Dice, si sigues leyendo todo ese capítulo, lo verás todo. Josué se levantó del fracaso cuando conquistó a Jai. Tuvo una muy buena victoria y siguió conquistando. Pide el grupo de alabanza que suba, por favor. Igualmente Dios quiere que tú te levantes. Amén. Yo no sé por qué razón tú tienes tu rostro ahí contra el suelo y estás postrado. No lo sé. Pero el Señor te dice, hoy es tu tiempo. Este es tu tiempo. Es tiempo que te levantes. No dejes que las malas decisiones o las derrotas interrumpan el plan que tengo contigo. No permitas que las instrucciones, que los planes, que la dirección que tengo para tu vida se arruinen por una caída. Mira, hermano, el hijo pródigo se levantó y dijo, me levanto y voy a mi padre. Y David
se fortaleció en Jehová, se levantó y le arrebató al enemigo todo lo que él le había robado. Y un ejemplo trascendental de toda la historia, de alguien que se levantó, está en la persona de Cristo. Después de una aparente derrota, Él se levantó triunfante al tercer día y resucitó de entre los muertos, para que nosotros podamos conquistar y levantarnos y agarrar todas las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Yo no sé en cuál posición tú estás. No sé qué te tiene detenido, pero quiero decirte, Josué se levantó. ¿Y sabes qué? Se detuvo a pensar cuál fue la causa de su fracaso. Y cuando vio dónde estaba el error, lo sacó. Él decidió eliminarlo de su vida. Igualmente, Dios quiere que tú hagas lo mismo. Hermano, levántate y empieza a resplandecer, porque tu luz ha llegado. Aleluya.